Bueno, gente, llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper interesante. Aquí tenemos la MSI Titan, la laptop más tope de gama que tiene MSI hasta este momento. Y de este lado tenemos su hermano menor. Esta es la MSI Steer 17 Studio. Ambas vienen con un procesador i9. Es un procesador de 13ª generación. En este caso, en la Titan tenemos un procesador de 24 núcleos y en la Steer Studio tenemos un procesador total de 14 núcleos. Digo total porque hay 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia, pero al final se suman y es un total de 14 núcleos. En el caso de la Titan, 24 núcleos y su equivalente a 32 hilos. Características técnicas. Seguimos con las características técnicas súper rápido. En este caso, en la Titan tenemos 64 GB de almacenamiento, pero podemos expandirlo hasta 128 GB. ¿Por qué? Porque viene con 4 slow, es decir, podemos colocar 4 memorias RAM de 32 GB, ¿verdad? En cada puerto para un total de 128 GB. En este caso, solo tenemos 2 módulos. Cada módulo solo soporta 32 GB de RAM. En este caso, en la Steer Studio de 17 pulgadas, solo tenemos 64 GB. No puedes aumentar más el espacio en cuanto a la memoria RAM, pues no vas a poder aumentarla más. En cuanto al espacio de almacenamiento, tema importante. En la Steer 17 Studio tenemos 2 puertos para colocar 2 discos SSD, tanto un generación 4 como un generación 5. En cuanto a la Titan, tenemos, si mal no recuerdo, porque la verdad es que te estoy diciendo todo de memoria, tenemos 4 puertos SSD. También soporta tanto generación 4 como generación 5 y vas a poder aumentar el espacio de almacenamiento. En ambos casos soportan discos SSD con una capacidad de hasta 8 teras. Ya hay discos SSD de 8 teras, tanto generación 4 como generación 5. Bien, y en este apartado voy con la prueba de audio. Empiezo con la Titan, volumen al máximo. Con la Steer Studio. Bueno, gente, debo decirte que a nivel de audio yo siento que la Titan suena un poquito mejor, pero no quiere decir que la Steer Studio suene mal, pero siento que la Titan suena un poquito más duro y siento que suena con un pelincito más debajo. No me voy a complicar aquí hablándote de características de las bocinas, porque ambas cuentan con una muy buena certificación de audio y esto es más como una experiencia, y al final de este video voy a decirte cuál merece la pena. Realmente el sonido en las dos es bueno y siento que el audio en la Titan es un poquito mejor. Las pantallas en ambos casos, voy a apagar esta luz para que se pueda apreciar mejor. Recuerda que la Titan viene con una pantalla en 4K, es una pantalla IPS, mini LED, viene también con una tasa de actualización a 144 Hz y la
MSI Studio viene con una pantalla en 2K, resolución de 2560 por 1440 píxeles. En el caso de la Titan viene con una resolución de 3840 por 2160. La verdad es que la diferencia, no sé si a través del video ustedes pueden apreciar la diferencia a nivel de calidad de pantalla, pero a nivel de juego, pues lógicamente las dos se ven bien. Gana la Titan X porque viene con una mejor pantalla y también viene con un mejor panel. Usted el jurado, y aquí en la caja de comentarios dime para ti cuál de las dos pantallas se ve mejor. Cabe mencionar que las dos las tengo desconectadas, no están conectadas a la corriente porque simplemente estamos haciendo prueba multimedia. Debo decirte algo importante, y es que la Steer Studio, a pesar de que es una pantalla en 2K, fíjate, yo siento como que los colores resaltan mejor en la Steer Studio. No sé si la vista me está fallando acá, pero yo estoy viendo como que los colores resaltan mucho mejor en la Steer Studio. Déjame bajar un poco el brillo. Puede hacer que sea esto, porque tengo el brillo aquí a tope. Y también déjame ver si está grabando a su máxima resolución. Sí, fíjate que la tenemos al máximo. Ese video que tú estás viendo ahí, yo sentía que se veía mejor en la Steer Studio. Sentía como que la imagen, a pesar de que es una pantalla en 2K y los dos videos estaban a la máxima resolución, en este caso este estaba a 4K y este estaba en 2K, y yo sentía como que los colores, a pesar de que la Titan viene con mini LED, los dos cuentan con un panel IPS, pero esta viene con mini LED. Se supone que debió de dar mejor calidad, pero yo sentía que la Steer Studio se veía mejor. No sé, delante de mí, no sé si ustedes a través del video pudieron notar que la otra se veía mejor. En cuanto a la temperatura, tema importante, pues yo siento que la disipación de calor va mejor en la Titan. Los dos cuentan con los mismos programas, tienen las mismas prestaciones a nivel de software, pero yo siento que la disipación de calor va mejor en la Titan. De hecho, esta parte de aquí atrás que está como ventilado aquí, yo siento que a la hora de tú jugar, como que les puedes sacar mejor provecho a esto, porque el vapor, el caliente, sale por aquí atrás y sale para acá arriba y te molesta menos. En este caso, también tiene ventilación atrás, pero yo siento que esta ventilación que suelta por aquí, la Steer Studio, y por acá, yo siento como que tiende a molestar. En ese sentido, cuando tú estás jugando, vas a sentir que la Steer Studio molesta un poco más. Siento que a veces se calienta tanto que tú sientes que tus dedos se calientan un poquito. Se siente menos en la Titan, quizá este diseño, que sea más grande, porque es más voluptuosa, fíjate qué grande es, tiene un tremendo culo ahí atrás, pues esto quizá al final de la jornada, pues esto ayuda, y por eso quizá fue que ellos se arriesgaron a colocar este procesador de 24 núcleos en la Titan y no en esta, porque los procesadores más grandes que llegan a este, me parece que es este. Creo que a esta serie no le colocan un procesador más grande. Si es así, pues déjame saber en los comentarios. Otra cosa que hay que resaltar, y creo que es un tema importante, y es que en cuanto al audio, siento que el audio está casi parejo. De hecho, hice una prueba de audio para que ustedes puedan ver cuál de las dos suena mejor. No te voy a decir aquí la certificación, ya que ambos cuentan con una muy buena certificación de audio. Sin embargo, yo siento que la Titan suena un pelincito mejor. Bueno, ahora quiero hablarte de un apartado importante, y es el teclado. La verdad es que el teclado con esta certificación que colocaron en la Titan me gusta más. Este viene con certificación Cherry, creo que así es que se llama, con Cherry, y este es un teclado que viene, con la tecnología, ellos le llaman Steer Serie, solamente viene con RGB en el teclado, y la Titan viene con RGB en el teclado, y también cuenta con RGB aquí en la parte de atrás, que de hecho, mira, la voy a encender para que ustedes puedan ir viendo ¿verdad? El RGB que sale aquí en la parte de atrás. Fíjate cómo se ve en la Titan. Y en este caso, esta no tiene RGB más que aquí en el teclado. Entonces yo
sin RGB o con RGB me siento igual. Creo que ya esa etapa de yo tener mis componentes con muchas luces, pues yo creo que ya yo quemé esa etapa. Otra cosa que es importante que sepas y es que ambas vienen con la misma configuraciones de seguridad. Las dos vienen con una cámara frontal. Aparte de la webcam, pues los dos cuentan con un privacy en el cual tú vas a poder, cuando tú no estés usando la webcam, pues me encanta este concepto que tú vas a poder tapar la cámara. Ustedes saben cómo está la seguridad hoy en día, que cualquiera puede meterse a tu webcam y estar viéndote sin tú darte cuenta. Así que recomiendo que si te compras ya sea la Titan o te compras esta, pues mantén la tapa de seguridad. Cuando no estés usando la webcam, pues cierra la tapa. En ese mismo sentido, debo decirte que la calidad de imagen en ambos casos es malísimo. De hecho, ni me voy a tomar la molestia para mostrarle imágenes porque no vale la pena. Así que si tú te compras cualquiera de estos dos productos para hacer streaming o para tú estar haciendo videollamada o conectándote a estas aplicaciones de chat, pues yo te recomiendo que te compres una webcam aparte porque la calidad de imagen en estos casos, en los dos casos, es malísima. De hecho, hasta tú colocando una buena iluminación, tú vas a sentir que le falta muchísima calidad en la webcam en ambos sentidos. Así que MSI, estos no son productos baratos. A mí me hubiese gustado de que colocaran webcam con mayor calidad de imagen. Las dos vienen con huella digital. Aparte de que se pueden desbloquear a través del desbloqueo facial, también vienen con huella digital. Vas a poder configurar la huella y también se pueden desbloquear a través de un pin. También el touchpad me gusta porque funciona bien. En ambos sentidos siento que los dos touchpad vienen con la misma tecnología, responden bien, pero yo recomiendo que si tú vas a jugar con la laptop, pues usa un mouse o usa un mando, porque jamás la experiencia va a ser igual si tú decides jugar con esto. Es horrible, a mí no me gusta. De la autonomía de batería, sé que muchos de ustedes quieren saber cómo es el rendimiento de la batería. Esto va a depender de cada usuario. Lo primero que yo recomiendo es que si van a jugar, jamás jueguen con ella sin la alimentación de corriente. Porque si juegas sin la alimentación de corriente, ya sabes que va a entrar en protección y no te va a enviar los FPS o no te va a enviar toda la potencia de la gráfica. Por eso yo prefiero que si vas a jugar, siempre manténla conectada a la alimentación de corriente para que tú puedas disfrutar de toda la potencia de estas dos naves, ya sea la Steer o ya sea la Titan, pues te recomiendo que la tenga conectada para jugar. Autonomía de batería en multimedia y productividad, pues siento que las dos te dan el mismo rendimiento. Aproximadamente de unas 3 a 4 horas como mucho fue el rendimiento que yo conseguí en ambos casos. Así que no te haga ilusiones de que una de estas laptops te va a durar 8 horas, 7 horas. Puede ser que te dure más, porque tú sabes que eso va a depender de cada usuario. Si tú eres un usuario que vas a mantener la pantalla con el brillo al mínimo, vas a estar solamente en redes sociales, pues puede ser que de esta manera la batería te alcance más tiempo en ambos casos. Pero si vas a dar caña, vas a estar jugando, dando tu jugadita, vas a estar viendo películas, vas a tener el brillo al tope, pues lógicamente el uso va a depender. Por eso la autonomía de batería va a depender del uso que tú le des a cada lacto. Y en ambos casos están igual. Recuerda que la batería está certificada para vuelo, así que si tú tienes que irte de viaje y tienes que llevarte tu lacto, pues no vas a tener ningún problema porque están certificadas para que tú puedas viajar con ellas. Recuerda que para tú llevarte tu lacto o para tú cargar cualquier batería hoy en día, pues tiene que tener unas especificaciones reglamentarias para que la línea aérea te permita viajar, y ustedes saben que esto ya es cuestión de seguridad, pues MSI lo certifica de que ya sea con la Titan o con la Steer serie, pues tú vas a poder viajar sin ningún problema porque las baterías están certificadas para eso. La parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte cuál de estas dos merece la pena. Yo diría de que míralo de la siguiente manera. Si te consigues la Titan en un buen precio, vete con la Titan, porque lógicamente la Titan tiene mejores características.
Tiene un diseño más feo, que yo de hecho me encuentro el diseño de la Titan más feo, pero ese diseño puede hacer lo que te brinda más prestación en el futuro. Si tú quieres poner más espacio, si tú quieres poner más memoria RAM, en caso de que tú seas un usuario que te dedicas a hacer streaming, que tú tienes otra PC y quieres con esta controlar tu streaming, pues lógicamente la Titan te va a dar mejor rendimiento porque tiene más prestaciones y también te da esta opción de que tú puedas actualizarla, de que tú puedas meterle más capacidad. Sin embargo, la Steeler Studio, te brinda un mejor diseño, te brinda que es más agradable, pero hay limitaciones. 64 GB de RAM es lo máximo. 2 puertos para discos SSD es lo máximo. En cuanto a temperatura y disipación de calor, pues lógicamente la Titan es mejor. La Steeler Studio con este procesador de 14 núcleos, pues ya sabes que no le puedes pedir demasiado, ¿verdad? Si tú te la compras, si tú eres un creador de contenido o tú vas a hacer streaming, pues ya sabes que esta lacto va a tener cierto límite que tú no te puedes pasar. No puedes jugar y streamear al mismo tiempo, porque puede hacer que el rendimiento de FPS te baje un montón. De hecho, todas las pruebas de videojuegos que tuviste acá, yo no capturé la pantalla directamente con la GPU interna. Yo capturé la pantalla con un PC aparte. Lo hice así para que el rendimiento no baje en ninguno de los dos casos, que ustedes pudieran ver la cantidad de FPS que brinda cada cual. Brinda mejores FPS la Titan porque tiene un mejor procesador. Pero en cuanto a la GPU, es casi lo mismo. En muchos juegos, pues es obvio que te va a dar más FPS la Titan, pero esa diferencia no es tan significativa. No es algo para que tú te vuelvas loco, porque con las dos se puede jugar bien. De hecho, mira ese juego que te estoy pasando ahí. Ese es Jedi Survivor. Creo que así es que se pronuncia. Si no es así, corríjanme en los comentarios. Corríjanme, porque ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco. Bien, mira ese juego, Jedi. ¿Qué pasa? Que ahí me brinda mejores FPS la Titan. Pero no quiere decir que yo no lo puedo jugar bien con la Steeler Studio. Fíjate que a pesar de que cuenta con menos FPS, yo lo puedo jugar de manera fluida también en la Steeler Studio. Así que yo creo que en esta comparativa debes de irte de acuerdo. En esta comparativa tú debes elegir de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú pienses hacer con tu laptop. Creo que sería lo correcto. Si tú eres un un usuario normal que vas a jugar de manera casual, que solo quieres ir a la universidad, que quieres estudiar con tu laptop, pues esta te vendría como anillo al dedo. La Steeler Studio es la ideal. Pero si tú eres un usuario que piensas en un futuro dedicarte al diseño gráfico, dedicarte a la creación de contenido, quieres compartir tus partidas de videojuegos, pues lógicamente la Titan te va a dar mejor rendimiento. Así que en esta comparativa yo voy a dar como ganadora a la Titan, lógicamente, porque tiene mejores prestaciones, pero las dos funcionan sin mayor problema. Así que quiero que vayas a la caja de comentarios y me digas, para ti, ¿cuál de estas dos te conviene? También voy a dejarte un gameplay que grabé con cada una. Te voy a dejar 1 minuto. Así que si no te interesa ver el gameplay, te puedes ir del video. Pero si te interesa ver la potencia entre uno y otro, te voy a dejar prueba de juego con la Titan. Y después te voy a dejar prueba de juego con la MSI Steeler